Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, toca hablar un poquito de todo, cajón desastre, y hoy vamos a hablar de la publicidad. Podría hablar de anuncios antiguos, de tal, pero voy a hablar como concepto y voy a hablar de cosas de la publicidad en distintas plataformas y tal, como podcast, tele. Voy a empezar por la tele, porque es algo muy curioso. No sé si a alguno de vosotros os pasa también, pero quiero comentarlo. A mí me pasa de momento solo en Antena 3 y en La Sexta, que son, curiosamente, son de la misma, digamos, de los mismos dueños. Pues Antena 3 y La Sexta han metido ahora un tipo de publicidad que te meten la publicidad y aquí, claro, la publicidad como todo es necesaria, y antes de hablar de ello, decir que sí, que la publicidad es necesaria para los que publicitan, para también las empresas, para también sin muchos productos, sin la publicidad no nos hubiéramos enterado y no se hubieran consumido, es parte de la historia, pero claro, como todo, la publicidad, y es el podcast que quiero hacer hoy, es muy importante hacer como el tipo de anuncios y dónde poner un anuncio. Entonces, a mí cuando me ponen un anuncio agresivo, ultra agresivo, y hoy vamos a ver lo que hay varias maneras y en varias plataformas y en varios sitios, cuando me lo ponen, es que curiosamente casi siempre la marca que me lo pone es que como que me echa para atrás. Entonces, es eso. Y con esto que os comento de Antena 3 y La Sexta, es que tú, por ejemplo, estás viendo un programa cualquiera, por ejemplo, Ahora son soles, que yo he de decir que este programa alguna vez he hecho zapping, he visto horrendo, porque es horrendo, daría para podcast, pero madre mía, es horrendo los contenidos que hacen en ese programa. Pues estás viendo el programa, estás viendo un reportaje o en otro programa, yo que sé, La Ruleta de la Suerte o el Telediario, y de repente te meten una pausa digital, que no es una pausa analógica, es una pausa digital, que solo si la tele está conectada o es Smart TV y tal, una especie de anuncio digital, te dice, ahora volvemos después de un anuncio, pero esos 30 segundos de contenido, o sea, no es que se pause, o sea, si hubiera un sistema inteligente, es lo que te digo, de meter audiencia y ganar dinero, yo entiendo que esto lo están haciendo porque tienen algún tipo de acuerdo, no sé si con Samsung, que es la marca de la televisión que tengo yo, o con la plataforma. Bueno, en este caso sería Samsung, yo creo que es la televisión a través de lo que yo lo veo, la Smart TV. Entonces, tienen algún tipo de acuerdo o algo para ingresar, para que Samsung les ingrese pasta o alguna cosa, pero se ve que eso es exclusivo de Antena 3 y La Sexta. Entonces, es un acuerdo que ellos han llegado. Pero es que yo esté viendo algo y de repente me entre un anuncio y tal, es que imaginaos, estoy viendo un telediario, un reportaje, y de repente esos 30 segundos, claro, lo que os digo de hacer bien las cosas y pensarlas. O sea, si tú quieres meter esa publicidad y que te ingresen ese dinero, pues haz algo para que en la televisión, esos 30 segundos después, la televisión empiece lo que yo estaba viendo, pero no, te conecta 30 segundos después, que tú no te enteras lo que han hablado, las imágenes y tal, y es que es horrendo ese tipo de publicidad. Es que yo, claro, mira que veía poco Antena 3 y La Sexta, pero es que... Y no es algo que puedas quitar, ¿eh? No es algo que te vayas a un canal y luego lo vuelvas a poner, porque si lo vuelves a poner y intentas esquivar esa publicidad, pues te la vuelven a poner en unos segundos. Entonces es algo que te la tienes que tragar sí o sí, y luego dentro de un rato te la van a volver a poner ese anuncio en la propia programación. Es muy raro que te la pongan el anuncio cuando ya hay anuncios, porque claro, se solapan. Entonces, lo que quiere Antena 3 y La Sexta es ingresar mucho por anuncios, porque imaginaos, si tienen un bloque de anuncios y les saldría esta publicidad digital que sale solo en la Smart TV, pues claro, dirían los de la analógica, oye, es que me estás tapando mis anuncios con otro anuncio los de la Smart TV, que me da cuenta de esto. Entonces, habría un conflicto. Entonces, por eso casi siempre prefieren tapar su propia programación con este anuncio y fastidiar, pero yo creo que el sistema es muy mejorable. Y sigo con lo de los anuncios y la publicidad. Ahora voy a hablábamos de Antena 3 y La Sexta, ahora me voy con mi amiga la 1, a la que le doy mucha caña. Tiene muy buena programación en algunos aspectos, pero le doy mucha caña porque es una cadena pública y creo que debemos de dársela y exigir lo mejor en lo público en todos los aspectos, televisión, sanidad, educación, en todos, absolutamente todos. Pero
Aquí voy a contar dos cosas. O sea, nos contaron hace tiempo la milonga de que Televisión Española no iba a tener anuncios, y de un tiempo a esta parte, a ver, no son anuncios directos porque son como patrocinadores de contenido antes de un programa y tal, pero te están metiendo, sobre todo, yo lo he visto en la 2, he de decir que no he visto prácticamente nunca, pero en la 1, cuando te van a meter un programa, cuando te van a meter un contenido, te meten que si gazpacho no sé qué, que si tortilla no sé cuánto, te meten esa publicidad que en teoría, y que yo sepa, o sea, ¿tiene Televisión Española problemas de dinero para meter toda esta publicidad y todos estos contenidos? Y hay gente que dirá, sí, porque para tal contenido... Joder, pues entonces para eso... O sea, para traerme la revuelta de Colmasters, el programa este horrendo, que ya os digo, es un programa horrendo. Es que la 1 le estoy cogiendo tirria porque están metiendo un montón de programas de famosos aquí en la televisión española, en Masterchef, Celebrities y un montón de famosos, donde encima no es que sean famosos, es que el de Ecomaster que van a hacer, bueno, cuando se publique esto probablemente ya hayan empezado los primeros capítulos, está por ahí Antonia de Latimar Flores hablando de Alessandro Lecchio, este hombre que recordemos ha sido de maltrato y un montón de cosas, o sea, la hija de Isabel Pantojo, son un montón de cosas turbias que digo, estoy viendo la 1 o estoy viendo Telecinco, que es que tanto nos hemos pasado la gente criticando años y años que si Telecinco era telebasura, que si Sálvame y tal. Y la 1 se está volviendo en una telebasura poco a poco con este tipo de contenido, pero bueno, es lo que hay. Luego nos renovamos series como El Ministerio del Tiempo, nos cargamos Órbita Laica, un programa de cultura, también nos cargamos El Condensador de Flujo, nos cargamos otros contenidos de cultura, no se da visibilidad a las personas con discapacidad el día 3 de diciembre, su día, el Día Internacional, porque como me contestaron a mí en una carta de RTV, hay mejores cosas que contar, como una peli de Star Wars o algún suceso por ahí, eso es más importante. Es que de verdad la cosa de Red TV, madre mía, es que dan unos tambaleos, hacen bastante cosas muy buenas, si hiciéramos balance hacen mucho contenido, pero bueno, pero mucho de ese contenido lo hacen en RTV Play, y aquí quiero dar otra leche, porque en RTV Play, una plataforma que hice podcast aquí hace tiempo, que es muy buena, da muchas series, da muchas películas, da mucho contenido, pues en YouTube Play resulta que ahora tiene anuncios. Te meten antes de muchos capítulos de series o de cosas que quieras ver, te meten un bloque de varios, yo creo que 3 o 4 anuncios ahí. De momento he tenido la suerte de que no te meten en anuncios en medio de la serie o de la película. Pero todo se verá, todo se verá. Pero madre mía, la tele pública, o sea, de verdad, yo para que hagan todos estos movimientos, deben estar perdiendo dinero por todos los lados. O si lo hacen, es la simple avaricia, o no sé, es que yo no me explico de todo este tipo de movimientos. Y claro, muchas veces se te quita las ganas. A mí la publicidad, y más de esta manera, se me quita la gana de este tipo de anuncios y de cosas. Y yo creo... Todos estos anuncios que os estoy contando, ¿tú crees que realmente un anuncio que me ponen, que me tengo que tragar porque sí, en el RTV Play, a mí me van a entrar ganas de luego comprar ese producto o de tal? Pues no, o si digo la verdad, pues no me va a entrar ganas, pero bueno, es que se está volviendo el RTV Play, quiere ser como YouTube o como Netflix o como otras plataformas, y están años luz en contenido. La magia es que tienen todo su archivo, todas sus series, tienen otras cosas que producen, pero claro que lo podías ver sin restricciones. Primero te obligaron a hacerte un usuario, ahora la publicidad, y bueno, ahí poco a poco pasando por el aro. Y sigo con plataformas, antes de entrar en el tema de podcast, que ahí voy a ir con el cuchillo y con la ametralladora. Pues antes de entrar ahí, voy con Amazon Prime. Lo de Amazon Prime, la plataforma de vídeo, Prime Video, es de jugar de Plaza Castilla, porque es que no es que te metan anuncios al principio, es que te los meten en medio de la serie, la película, o sea, de verdad, es que de estar viendo, y lo que voy a comentar un poquito más adelante, pero es que es muy eso, los tiempos. Hay veces que hay una escena y un diálogo importante y de repente te meten la publicidad. O sea, hay que saber dónde meter los tiempos de la publicidad, que es algo muy importante. O sea, en la radio
que yo soy muy de publicidad de radio, que es algo que me encanta y se hacía con mucho cariño y se sigue haciendo muchas veces con mucho cariño, con mucha profesionalidad, el tema de los anuncios y de la publicidad. Por eso yo no soy antipublicidad, ni anti-anuncios, ni tal, pero todo debe hacerse con mucha profesionalidad, en el momento tal, con un tono. Entonces, que cuando te metieron de radio, por ejemplo en los programas deportivos, cuando había un gol, cuando había una pausa, cuando había algún momento así de humor, alguna cosa y tal, pero es que de repente estás viendo una serie, un momento súper importante o súper dramático, una peli de terror, a mí me ha pasado, y de repente, te anunciamos el nuevo tal, y pero ¿esto qué es? Que está entrando el asesino con el cuchillo a matar a la típica chica que está en su casa ahí en una cabaña de Estados Unidos, de Wisconsin. El argumento está más vanido que nada, pero siguen haciendo pelis así, y de repente sale uno, ¿conoces el nuevo sistema no sé qué? O el nueva suscripción de no sé cuánto, y yo, es que te quedas diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? Todo el terror y todo el miedo que tenías, es que, claro, lo pierdes completamente. O sea, ahora yo tengo miedo a los anuncios, no tengo miedo al que va a venir en el cuchillo de la película, pero es que es la falta de tiempos y cómo hacer las cosas. Y ahora voy a otra cosa muy importante, como es YouTube. En YouTube, los anuncios hay veces que se les va de madre, porque hay veces que yo en un vídeo de 10 minutos o 15 no es normal que tenga 5 minutos o 3 minutos de anuncios. O sea, no es normal, y te lo meten también en medio de yo he visto una lucha canaria que veo, y de repente te meten en medio de lo que se llama una luchada, una caída o tal. Se te meten un anuncio en medio tal, ya pierdes el hilo. Es que, de verdad, ¿alguien piensa que con este tipo de publicidad tan agresiva, que van tan a saco y tal? Y claro, con los anuncios de YouTube me pasa igual. O sea, ¿quién no ha visto? O sea, Antonio Lobato... La gente está de Antonio Lobato, le tiene hasta odio al pobre hombre, porque te ponen lo de ¿quieres comprar tu coche? No, lo que quiero es ver este vídeo sobre videojuegos, o sobre lucha canaria, o sobre una misa que estoy viendo, o lo que me dé la gana, pero déjame tranquilo, Antonio Lobato, por Dios, sal de mi casa y deja de querer venderme un coche, que ni siquiera tengo coche, ni carnet, ni nada, ni tal, déjame tranquilo. Y ahora vamos con la publicidad de los podcasts. Por cierto, una cosa, si alguna vez escuchéis anuncios en mi podcast, yo no veo ni un solo duro, ¿vale? Que muchas veces la gente se queja de que pongan podcast en los podcast anuncios. La mayoría, en muchos de los casos, los creadores de contenidos no vemos absolutamente nada, y ni siquiera en muchos casos ni el alojamiento de muchas plataformas ni la opción pro nos la dan por ponernos esos anuncios en nuestros capítulos. Entonces, cuando hay mucha gente que se queja de los podcasts, de los propios podcasts por tal, nosotros no tenemos la culpa, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y es que a mí me pasa, como oyente que soy de podcast, me pasa últimamente que estoy escuchando podcast y de repente, en medio de la entrevista, o sea, me pasó un día escuchando al bueno del Rincón de Josete. Y de repente, escuchando su podcast, claro, esto puede decir a gente, no, puede ser por la plataforma, por la aplicación, ya, pero es que me pasó descargando el podcast. O sea, está algo dentro del archivo que tú metes en la plataforma mete ahí dentro anuncios. Entonces, para que lo veáis totalmente. Últimamente me pasa con bastantes podcasts. Por ejemplo, con Fabulous Jover, que es un podcast que escucho de lucha libre muy recomendable, pues de repente te meten anuncios al principio del podcast y en medio, o sea, están comentando un tema, y es que lo que decía al principio del podcast, de este podcast, es que te quita todo. O sea, tú estás escuchando una entrevista de Josete que me pasaba con Edu de Ensuizados y tal, y es que te saca totalmente del podcast, te saca de todo, ¿sabes? Te saca totalmente. Entonces, que te pongan esto, pues es que entonces hay que, lo que digo, las plataformas y... A ver, casi todo esto está hecho ya por logaritmos, por IA y por un montón de cosas, pero habría que tener un poquito de cabecita y ver un poquito donde hay un poco de pausa, donde hay algo, si cambia de sección, no sé, pero que estés de repente... O a mí me ha pasado un true crime, que de repente te están contando un crimen ahí súper tal, que va el asesino o se va a resolver el crimen, y de repente, ¿quieres comprar el nuevo paracoche de neumáticos, no sé qué? Y yo,
pero ¿en serio me estás vendiendo esto? Pues es que te quedas fuera de sintonía. Entonces hay que saber muy bien dónde, no es tanto aquí, no me quejo de la publicidad, sino de dónde ponerla, el momento y tal. Y muchas veces en los podcasts, pues a ver, yo creo también hay gente que mira, es que si lo pones al final del podcast la gente se lo va a saltar, o si lo pones al principio, la gente nuevamente, si puede hacerlo, le da a seguir los 15 segundos, pero si de repente tú estás corriendo, haciendo algo en casa y de repente te meten la publicidad, pues como te pilla tan de sorpresa, pues no la quitas, pero no, claro, eso para facturar a las plataformas como iVoox o como otras está muy bien, pero para que sea una publicidad efectiva, porque recordemos que no es meter publicidad por todos los lados y ya está, y que estas cadenas de televisión, estos podcasts, estas webs y todo cobren, sino que la publicidad tiene que servir para vender a esas marcas y así esas marcas van a contratar más publicidad. Tiene que ser un círculo. Si yo contrato millones de euros en publicidad y eso no me retorna, veo que no me retorna ni como ventas ni como imagen de marca, pues estoy haciendo algo bastante mal. Entonces, yo creo que hay marcas que para ellos este tipo de publicidad en podcast y en otros sitios le viene peor de que si no hicieran publicidad, porque la imagen de, joder, qué pesados los de esta marca de neumáticos, qué pesado este producto que me están ofreciendo en medio del podcast y tal, que yo estoy tranquilamente, qué pesado, no les voy a comprar nada de nada. A veces es lo que pasa, que en vez de hacer las ganas de comprar, se te quita todo y entonces... Así que nada, y comentar para terminar... Por cierto, ¿quieres un aspirador? Pues el aspirador Turbo 3000 es tu modelo, lo necesitas, lo sabemos. Aspira todas las superficies, el techo, el suelo, los sitios donde eres tan guarro y guardas todo y no lo puedes limpiar. Pues con el aspirador Turbo 3000 todo lo podrás limpiar. Pues eso, como os decía, otra de las cosas que a mí me revienta es en el cine. En el cine lo de los anuncios se nos ha ido de las manos. Ya, esto daría para otro podcast, como los cines se están hundiendo, gracias a la política de los cines, poniendo carteles gigantes de que no entres comida, cuando eso muchas veces ha demostrado que es ilegal, pero bueno. Pues si ya eso no está bien, pues las entradas que son super ultra caras del cine, pues encima muchas veces hago promociones, algunas cositas, la mayoría de cines son bastante caros, pues encima cuando vas al cine y tú vas ahí, la película empieza a las 7:30, pues no empieza a las 7:30, empieza a las 8 menos cuarto, o 8 menos 10, porque te ponen 20 minutos o media hora casi de anuncios a veces. Es que antiguamente era trailers o cosas relacionadas con las películas, y claro, pero es que ahora son anuncios de cosas que no tienen que ver, que si te abras una cuenta de banco, que si un seguro para no sé qué, que si te compres un coche, que si no sé qué, y media hora de anuncios, que encima las entradas son súper caras. Lo que digo con muchas cosas, si me metieras publicidad, lo he dicho con lo del podcast y tal, si a los de los podcasts, por ejemplo, nos dieran algo por meter publicidad, incluso beneficios, es que nos deberían de dar beneficios solo por el mero hecho de poner nuestros podcasts en las plataformas, pues les estamos dando contenido, pues encima nos meten publicidad y no nos dan ningún tipo de beneficio ni cosas, nos ponen hasta trabas. Yo no puedo ver en iVoox quién le da like a mis podcasts, porque lo han puesto anónimo y me tengo que pagar una suscripción así de cosas. Pues esto igual con el cine, es que me pones un montón de trabas con un montón de anuncios y tal, pues a veces la gente se harta, y muchas veces muchas películas al mes o a los 15 días o a los 2 meses está en plataforma, pues cojo, lo veo en mi casa tranquilamente y me sale más barato, no me cobran las palomitas a precio de oro y ya está. Pero es que esto de meterme en media hora de anuncios es que a veces es lamentable, o sea. Y menos mal que algún día llegará que en medio de la película te metan ya anuncios. Yo como ese día lo hagan, llevaré un hacha, que seguro que comida no te dejan entrar, pero hacha sí. Entonces cogeré un hacha, iré a la recepción y la liaré parda. Saldré en los telediarios y no podré seguir haciendo el podcast, algo que se puede hacer desde la cárcel, pero bueno, os imagináis. Pero bueno, contando mis experiencias allí. Así que espero que os haya gustado este podcast sobre la publicidad y demás. Y como a veces, ya digo, la publicidad no es mala la publicidad, hay muy buenos profesionales, hay gente que hace muy buenos anuncios, publicistas y demás, pero hay que hacerla con cuidado y saberla dónde hacer y en qué momento determinado insertarla, no a veces tal, y con cuidado. O sea, yo he visto
cuando se anuncios que no proceden, o sea que no proceden dar ciertos anuncios después del telediario dar cierta información y dar ciertos anuncios que dices pero de la sensibilidad donde la tenéis. Así que nada, nos vemos en siguientes podcasts y adiós. Por cierto, os recuerdo, la Turbo 3000 está al precio de 2000 maravedís y 400 yens. Por favor, comprarla, está en oferta la Turbo 3000 para coger toda la limpieza de vuestra superficie y limpiarla. Quita toda la suciedad. Turbo 3000. Adiós.